CNN Radio. Siempre del lado de la información. Muy bien, seguimos en CNN Radio Rosario. Ayer estaba viendo, ya no me acuerdo bien dónde, que las dos mayores preocupaciones de los argentinos, y no en orden, pero sí las dos, son la inseguridad y la cuestión económica, fundamentalmente en lo que hace a la incertidumbre económica y a la inflación. Eso es lo que veía ayer. Sin embargo, parece que por algunos estudios puede demostrarse que los argentinos se están acostumbrando a la inflación. Se les preocupa, sí, pero es como que van perdiendo, no sé, ahora vamos a averiguarlo mejor, expectativa de que esto mejore, qué sé yo, una cosa por el estilo. Para eso vamos a conversar ya mismo con Lucas Koblops, que es analista político y de opinión pública, licenciado en Ciencias Políticas de la UCA y magíster en Generación y Análisis de Información. ¿Qué tal, Lucas? Marcelo Fernández, buen día, ¿cómo va? Hola, Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. ¿Cómo es esto? ¿Puede ser, así como lo estoy planteando, que la inflación preocupa, pero como que uno se va resignando a que no cambie? A ver, sí, efectivamente, el principal problema de los argentinos es la cuestión económica, en especial la inflación hace ya varios meses, superando bastante a la cuestión de inseguridad. Lo que sí es interesante ver es que hay una mirada desde que asumió Massa como ministro, la percepción del aumento de precios en el último mes comenzó a descender. Es decir, cuando asume Massa, casi 8 de cada 10 encuestados decían que los precios habían aumentado mucho el mes pasado. Y en la última encuesta que hicimos, ese valor está en 57 puntos. Es decir, un par de meses atrás estaba en 79, ahora en 57. Lo que para mí es interesante ver es cierta disociación entre lo subjetivo y lo objetivo. Porque el INDEC sigue mostrando, si bien hay algunos llaman una desaceleración inflacionaria o el concepto que se le quiera poner, el INDEC sigue indicando, señalando de que hay una inflación mensual muy alta. Sí, incluso Lucas, hablan de enero otra vez para arriba, porque una pequeña baja, pero en enero otra vez para arriba, ¿no? Probablemente alrededor de 6. Y ahí hay dos cuestiones. Primero, la sociedad empieza, como vos dijiste, tal vez a cierto acostumbramiento a vivir con inflación, porque con niveles objetivos que informa el INDEC de un IPC mensual alto, más de 5 puntos, la gente vino diciendo que los precios empezaron a subir, no ya mucho en el último mes, sino moderadamente. Y después sí hay otro dato que, a pesar de esa desaceleración perceptiva de la inflación, las expectativas a futuros en cuanto a la inflación siguen manteniéndose muy altas. Uh-huh. Sobre esto te quiero hacer una pregunta porque, viste, la política en realidad creo que está, creo casi convencido que en realidad mira todo desde su propia conveniencia. Y en este caso, si la inflación es alta, pero vamos a hacer un imaginario ridículo, pero si la inflación fuera altísima, pero la gente la percibe como que más o menos va, no sería tan preocupante para las elecciones que se vienen, para el oficialismo en este caso, como que sí sea verdaderamente una preocupación. Esta caída que vos marcás de 70 y pico a 50 y pico, ¿implica una mejor chance electoral del gobierno, por ejemplo? Y acá yo creo que hay dos escenarios. O no por esto último que, perdóname, que te completo, ahora te interrumpo, pero o no por esto que vos decís de que igualmente a futuro se ve como muy alta.
Acá yo creo que hay dos escenarios claros, bien opuestos para simplificar. Si el gobierno, en este contexto, ¿no?, de que la gente con niveles de inflación que barran 4 o 5 puntos, la gente ya percibe un cambio respecto a lo que fue meses atrás, eso significa que la cuestión económica no estalla y, para poner en términos optimistas, se estabiliza en niveles de inflación que aún así son altos. Las chances para el oficialismo no digo que aumentan, pero no lo daría por muerto. Ujú. Si el escenario, por el contrario, implica niveles de inflación superiores, con complicaciones económicas aún más graves, las chances del oficialismo se van debilitando. Pero todavía también hay que tener en cuenta que falta mucho para las próximas elecciones. Las ofertas electorales no están definidas y hay que ver si el enojo de la gente con la clase política en general se termina de canalizar en Milei o se canaliza por otros medios como mayor ausentismo, mayor voto blanco, etcétera. Ujú. Lucas, como analista político y de opinión pública, te pregunto lo siguiente. La situación, más allá de una caída en la percepción vinculada específicamente con inflación o no, la situación en Argentina es complicada, ¿no? Desde lo económico, yo diría bastante complicada, por distintos motivos, ¿no? Todo la tienen difícil, o porque no hay materiales, porque no hay dólares, por lo que sea. Los jubilados la están pasando muy mal. Bueno, está claro que la gente en general soporta, y que cuando hay incendios en la calle son incendios forzados, son incendios producidos, son incendios gestionados, porque la verdad que hoy habría elementos para que se proteste, para que haya más movilizaciones y demás. Entonces, en este contexto, esa crisis silenciosa, porque no está expresada en las calles, ¿cuánto, vos algo dijiste recién, pero cuánto pesa a la hora de la elección que no haya incendios en la calle psicológicamente en el resto del electorado? ¿Influye en creer que eso está más o menos tranquilo o no influye? Aunque uno crea y sepa que son gestionados, ¿no es cierto? Sí, no, a ver, la gente tiene muy en claro, porque se ve en las encuestas, que el contexto social, económico, no es positivo. Cuando uno pregunta situación general del país y situación económica del país, evaluación hacia atrás, mirada hacia el futuro, los números son bajos. Es decir, hay un pesimismo generalizado, hay una mirada crítica al contexto social y económico, y a eso se le suma un contexto de pesimismo con la clase dirigente en general alto, muy elevado. Entonces, yo creo que en ese contexto, el que mejor logra capitalizar toda esa bronca es Milei, que no significa que vaya a ganar, que vaya a ser el próximo presidente, pero sí es un actor a tenerlo en cuenta, porque empieza a transformarse en la expresión de ese descontento popular en varios aspectos, no solo en un aspecto económico, sino también en un aspecto político. Fíjate que el discurso permanente que tiene Milei es la casta o yo, para simplificar. Sí. Eso es justamente el lenguaje que se empieza a escuchar en el ciudadano medio. Uh-huh. Que de vuelta, no significa que Milei vaya a ser el próximo presidente, pero sí es un actor competitivo, y en este contexto el más perjudicado es
el oficialismo, donde tiene las expectativas del oficialismo van a depender mucho de cómo puedan encarrilar el barco de cara a agosto y a octubre, y que además también otro factor a tener en cuenta es cómo la oposición, especialmente Juntos por el Cambio, llega a la elección. Si llega unido, si no llega unido, cuáles son los liderazgos que se van a terminar de perfilar al interior. Son todos aspectos a tener en cuenta. He notado, no sé si se puede corroborar en datos que ustedes manejen, que la gente, ese desencuentro que tiene con la política, en muchos casos es bronca y en otros casos es desinterés. Ha perdido interés por seguir las noticias políticas o las noticias, casi te diría en general, se ha como desenganchado de la realidad y vive su micromundo con su familia, con sus amigos, como una manera de protegerse o de protestar indirectamente. ¿Ustedes eso lo han verificado? ¿Hay menos gente interesada en la política y o es todo bronca? No, claramente el desinterés por la política aumentó. Hay una disociación clara entre la agenda pública y la agenda política. Claramente eso se ve hace ya un tiempo, y un dato que refleja esto es que cuando uno pregunta interés en la política, cuando uno hace una encuesta, cada vez vemos que los que contestan las encuestas son justamente los más interesados en política, y ese segmento desinteresado es el que más cuesta ir a buscar por medio de una encuesta, porque justamente no quiere saber absolutamente nada con la política. ¿Y podríamos, Lucas, hacer una estimación de qué porcentaje de la población, grosso modo, es la que sigue teniendo interés en informarse y en seguir la política? Ya, es muy difícil, es muy difícil estimar algo así, porque de vuelta, cuando uno hace una encuesta, hay que tratar de convencer a los no políticos para que formen parte y contesten, pero hoy en día la proporción desinteresada es mayor a la proporción interesada en política. Pero ahí dando vueltas en el imaginario que la gente que está informada es menos del 15%. ¿Eso te parece razonable o te parece una exageración? Yo creo que es un poco más. Yo creo que sí, que es un poco más, pero son presunciones, porque no hay en el censo, digamos, no se preguntó eso. Hubiese sido interesante, pero yo creo que la proporción de gente interesada, pero es una presunción, bordea los 30 puntos más o menos, pero es una presunción. Ok. Lucas, ha sido muy amable. Te agradezco mucho. Gracias por el contacto y por las explicaciones. Gracias, Marcelo, por el llamado. Abrazo grande. Hasta luego. Adiós. Hemos conversado con Lucas Koblops. Es analista político, es analista de opinión pública, licenciado en Ciencias Políticas de la UCA.